¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que parecía que no había salida? Ese momento en el que todas las puertas parecían cerradas, cuando buscabas una oportunidad, pero no cumplías con los requisitos necesarios. Tal vez necesitabas dinero, pero todas las fuentes de ayuda parecían agotadas. Oraste, pediste una respuesta y cuando menos lo esperabas, apareció una oportunidad inesperada. Algo que nunca habías imaginado, algo que ni siquiera había estado en tus planes. Amigos, eso no es una simple coincidencia. Esa es la mano del Todopoderoso obrando a tu favor. Cuando Dios actúa en tu vida, Él crea caminos donde no hay posibilidades visibles. La lógica humana puede fallar. Las circunstancias pueden parecer imposibles. Pero Dios no está limitado por lo que nuestros ojos pueden ver o lo que nuestra mente puede comprender. La Biblia declara: miren que estoy haciendo algo nuevo. Ya, está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Esto significa que, incluso en los escenarios más secos de la vida, donde todo parece sin esperanza, Dios puede traer provisión y nuevos comienzos. Piensa en esos momentos en los que no veías una solución y de repente una puerta se abrió. Quizá alguien llegó a tu vida y te presentó a la persona adecuada para ayudarte. O tal vez una oportunidad cayó en tus manos sin que la buscaras. Eso no fue casualidad, no fue simplemente buena suerte. Fue Dios orquestando eventos a tu favor. Y aquí hay algo poderoso que debes recordar. Cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Ninguna crítica, ninguna oposición, ningún obstáculo puede detener los planes que Él ha puesto en acción. El mundo puede intentar detenerte. Las personas pueden dudar de ti. Pero cuando llega el momento en que Dios decide bendecirte, nada ni nadie puede impedirlo. Si notas que se están abriendo puertas en tu vida, incluso cuando parecen no tener sentido, entiende esto como una señal. Es Dios moviendo los hilos del destino a tu favor. Y cuando Él abra el camino, entra con fe, sabiendo que aquel que comenzó esta obra en tu vida es fiel para completarla. El camino de la vida está lleno de desafíos. Todos pasamos por tormentas, momentos en los que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, traiciones. En esos momentos, la reacción natural es desesperarse, sentir miedo y pensar que todo está perdido. Pero algo sobrenatural puede ocurrir en medio de ese caos. Una paz inexplicable se apodera de tu corazón. No es una paz común, no es una sensación pasajera. Es una paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. Esa es la presencia de Dios sosteniéndote. Mira lo que sucedió con Jesús y sus discípulos en medio de la tormenta. El viento rugía, las olas golpeaban contra la barca y los discípulos estaban aterrados. Mientras tanto, Jesús dormía. No estaba preocupado, no estaba desesperado. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba en control. Cuando los discípulos lo despertaron, él simplemente dijo 3 palabras: cálmate, aquietate. Marcos capítulo 4, versículo 39. Y, de inmediato, la tormenta cesó. Ese es el poder de la paz divina. Así que, si hoy estás enfrentando vientos contrarios, si sientes que las tormentas de la vida te están sacudiendo, recuerda esto: Dios está contigo. Puede que no elimine la tormenta de inmediato, pero te dará la fuerza y la paz necesarias para atravesarla. Y cuando menos lo esperes, te dará cuenta de que las olas que parecían hundirte ahora están bajo tus pies. Cuando Dios actúa en tu vida, Él te da una paz que desafía toda lógica.
una serenidad que te mantiene firme incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Esto no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que el miedo ya no tendrá poder sobre ti. Aquella inseguridad que antes te paralizaba ya no te domina. Ya no te derrumbas como antes. No pierdes el control como muchos esperaban. Y entonces, quienes te rodean empiezan a preguntarse, ¿cómo es posible que siga en pie? ¿Cómo es que sigue sonriendo a pesar de todo lo que está enfrentando? La respuesta es simple, porque Dios está contigo. Si hoy te encuentras en medio de una tormenta pero en el fondo sientes una paz inexplicable, entiende que eso es una señal. Es Dios sosteniéndote, cubriéndote, recordándote que, sin importar cuán fuerte sea la tempestad, nunca estarás solo. Y aquí hay algo aún más poderoso. En el momento justo, Él calmará la tormenta a tu alrededor, o calmará tu corazón, en medio de la tormenta. De cualquier manera, su ayuda ya está contigo. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre. ¿Te ha pasado? Esa etapa en la que te sientes completamente perdido, sin saber qué dirección tomar. Y de repente, aparece alguien con las palabras correctas, con el consejo preciso, con el apoyo que necesitabas en ese instante. Tal vez fue un amigo, un mentor, un desconocido, o incluso un mensaje que habló directamente a tu corazón. Amigo mío, eso no fue una coincidencia. Eso fue Dios posicionando a las personas adecuadas en tu camino, en el momento exacto. Él usa a la gente como instrumentos para fortalecerte, impulsarte y dirigirte. La Biblia declara, los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor. Salmos, capítulo 37, versículo 23. Esto significa que los encuentros que tienes en la vida no son meras casualidades, sino parte del plan divino. Observa la historia de Ruth. Era una viuda pobre que sobrevivía recogiendo sobras en los campos. Pero Dios la guió hasta Booz, un hombre que no solo cambió su realidad, sino que transformó completamente su destino. Un solo encuentro que alteró su vida para siempre. Ahora piensa en José, olvidado en una prisión, traicionado por sus propios hermanos. Todo parecía perdido. Pero Dios lo puso frente al faraón en el momento exacto, y en un solo día pasó de ser prisionero a primer ministro de Egipto. Así es como Dios obra. Coloca a las personas correctas en tu camino en los momentos cruciales. Quizá hoy Dios ya ha puesto a alguien en tu camino para alentarte cuando estuviste a punto de rendirte. Tal vez un jefe vio en ti un potencial que nadie más percibió. Tal vez un desconocido te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar, confirmando algo que Dios ya había puesto en tu corazón. Pero hay algo muy importante en todo esto. Así como Dios añade personas a tu vida, también quita a algunas. No todos los que están a tu lado ahora forman parte de tu futuro. Si alguien salió de tu vida, no insistas. No trates de recuperar lo que Dios ya apartó. Algunas personas solo están de paso. Son parte de un ciclo que ya se cerró. Confía en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Así que si las puertas se están abriendo para ti a través de conexiones inesperadas, no lo ignores. Eso es Dios actuando en secreto, preparando el camino para que alcances el destino que Él ha planeado. Y aquí hay una verdad poderosa. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no tenemos fuerzas. La carga se vuelve demasiado pesada. El dolor parece insoportable. Los desafíos parecen imposibles de superar. Llegas a pensar, ya no puedo más. Pero, de alguna manera, sigues adelante. De alguna manera, te levantas al día siguiente y enfrentas otra jornada de lucha.
Ese, de alguna manera, no proviene de tu propia fuerza. Eso es Dios sosteniéndote. Cuando sientes que no puedes seguir de pie, es Él quien te levanta. La Biblia dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esto significa que cuando tus fuerzas se agotan, el poder de Dios entra en acción. Mira la historia de David. Solo un joven pastor, sin armadura, sin entrenamiento militar, sin ninguna ventaja aparente, pero que venció a un gigante. ¿Cómo? Porque tenía algo más grande que cualquier arma: la fuerza de Dios. Y piensa en Pablo. Enfrentó azotes, naufragios, prisión, persecuciones, pero nunca dejó de predicar con pasión. Dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Porque sabía que era Dios quien lo sostenía. Y eso es exactamente lo que Él hará por ti. Cuando creas que no hay salida, Dios te dará la fuerza para seguir adelante. ¿Alguna vez has pasado por algo que debería haberte destruido, pero de alguna manera sigues en pie? La vida te lanzó obstáculos que parecían insuperables, pero aquí estás, avanzando. Eso no es casualidad, es una señal de que Dios te está fortaleciendo. Tal vez la gente a tu alrededor se pregunte cómo sigues adelante, cómo no te rendiste, cómo mantuviste la cordura cuando todo estaba en tu contra. Pero tú sabes la verdad. No es por tu propia fuerza, no es tu voluntad lo que te mantiene firme. Es Dios quien te sostiene. Y mientras Él esté contigo, ningún problema, ningún obstáculo, ningún desafío podrá derribarte. No vencerás por lo que eres, sino por quién está contigo. Piensa en esos momentos en los que el desastre estaba a punto de golpear, pero de alguna manera fuiste librado. Tal vez evitaste un accidente por segundos, o justo cuando estabas a punto de tomar una mala decisión, algo te hizo detenerte. Quizá alguien intentó hacerte daño, pero sus planes fracasaron antes de alcanzarte. Eso no fue suerte, no fue coincidencia. Fue la mano protectora de Dios obrando en tu vida. La Biblia dice en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Observa que no dice que las armas no se formarán, sino que no tendrán éxito contra ti. El enemigo puede intentar atacarte, pero Dios se levanta como tu defensor. Piensa en Daniel, en el foso de los leones. No había nadie con poder suficiente para salvarlo. La ley estaba en su contra, y los leones eran reales. Pero Daniel tenía algo más grande: la protección divina de Dios. Esos leones no pudieron tocarlo porque Dios ya había cerrado sus bocas. Y los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, lanzados a una muerte segura. Pero el fuego ni siquiera los quemó. ¿Por qué? Porque había un cuarto hombre en el fuego con ellos. Dios mismo estaba ahí, protegiéndolos. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de peligros que ni siquiera viste venir? Tal vez te retrasaste unos minutos en salir de casa y después te enteraste de que evitaste un accidente. Quizá una relación o una amistad terminó de manera inesperada. Y más tarde, te diste cuenta de que era Dios protegiéndote de algo que podría haberte lastimado. Si alguna vez saliste ileso de una situación que debería haberte perjudicado, eso es una prueba de que los ángeles de Dios están velando por ti. Su presencia te rodea, y nada puede tocarte sin su permiso. Y si Él permite algo, es porque está preparando una victoria mayor al otro lado de la tormenta. Así que no vivas con miedo. No te preocupes por lo que el enemigo pueda planear. Si Dios está contigo,
¿quién podrá estar en tu contra? Camina con confianza, sabiendo que su protección divina está siempre sobre ti. Tal vez has estado en una situación en la que no sabías cómo ibas a salir adelante. Las deudas aumentaban, los recursos se agotaban y no tenías idea de dónde vendría la ayuda. Pero justo a tiempo apareció una oportunidad inesperada, una puerta se abrió, una bendición llegó. Eso no fue casualidad, fue Dios proveyendo para ti en el momento exacto. Cuando Dios está ayudándote, se asegura de que tengas exactamente lo que necesitas, en el momento preciso en que lo necesitas. La Biblia dice en Filipenses 4:19, Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa que no dice que proveerá algunas cosas, ni que lo hará de vez en cuando. Dice que suplirá todas tus necesidades. Eso significa que cualquier cosa que te falte, Dios ya tiene un plan para proveerla. Mira a la viuda en tiempos de Elías. Solo tenía un poco de harina y aceite, lo suficiente para una última comida antes de morir de hambre junto a su hijo. Pero Dios tenía otros planes. A través de un acto de fe, lo poco que tenía nunca se agotó. Sirvió lo que tenía, y Dios lo multiplicó una y otra vez. Así obra Él. Piensa en los israelitas en el desierto. No había tiendas, ni cultivos, ni fuentes de alimento. Pero cada día Dios enviaba maná del cielo. Hizo brotar agua de una roca. Proveyó en un lugar donde no había manera humana de obtener provisión. Quizá ahora mismo estés preguntándote cómo vas a salir adelante. Tal vez todo parezca imposible. Pero recuerda esto, el mismo Dios que cuidó de ellos es el que cuida de ti. No está limitado por las circunstancias, no necesita los medios humanos para proveer. Confía en que si Él lo hizo antes, lo hará de nuevo. Si estás viendo provisión en tu vida de maneras inesperadas, eso es una señal de que Dios está moviéndose a tu favor. No ignores esas bendiciones, no las des por sentadas. Reconócelas como la mano de Dios guiándote, cuidándote y asegurándose de que llegues exactamente a donde necesitas estar. Porque cuando Dios es tu proveedor, nunca te faltará nada. Confía en Él y sigue adelante con fe. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Que Dios te bendiga. Si algo parece inalcanzable, recuerda que si Dios ha provisto antes, lo hará nuevamente. No necesita un salario para bendecirte, ni depende de fuentes humanas para abrir caminos ante ti. Él es tu fuente inagotable de provisión. Si alguna vez has recibido ayuda inesperada justo en el momento en que más la necesitabas, eso es una señal de que Dios siempre está cuidando de ti. Confía, incluso cuando no veas la salida, porque Dios ya ha trazado un camino perfecto. El mismo Dios que multiplicó los panes y los peces para alimentar a multitudes, sigue obrando hoy, y nunca dejará de suplir tus necesidades. Una de las pruebas más claras de que Dios está obrando en tu vida es la transformación que ocurre desde adentro hacia afuera. Tal vez solías enojarte con facilidad, pero ahora notas que puedes afrontar situaciones con más calma. Puede que antes estuvieras dominado por la duda, pero ahora sientes una fe creciente en tu corazón. Si antes llevabas heridas del pasado, hoy sientes la fortaleza para perdonar y seguir adelante. Estos cambios no ocurren solo por esfuerzo propio, sino que son evidencia del obrar de Dios en tu interior. Él no solo transforma tus circunstancias, sino que te cambia por completo. La palabra dice, «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36:26. Esto significa que la versión de ti que estaba marcada por el miedo, el dolor y la amargura, está siendo renovada por el poder divino. Mira el ejemplo de Pablo.
de perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los más grandes proclamadores del Evangelio. No fue un simple cambio de actitud, sino una transformación operada por Dios. Lo mismo sucedió con Pedro, quien antes negó a Jesús por miedo y luego se levantó con valentía para predicar a miles de personas. Ese es el efecto de la presencia divina en una vida rendida a Él. Quizá hayas notado que ciertos deseos que antes te ataban han perdido su fuerza, que tu pasión por Dios está creciendo y que tu mentalidad está cambiando. Eso es una clara señal de que Él está obrando en ti. Y lo más maravilloso es que esta transformación no es algo que debas esforzarte por alcanzar solo. Dios es quien inicia y concluye esta obra. Como está escrito, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Si notas que tu carácter está siendo moldeado, que tu fe se ha fortalecido y que tu alma está en paz, eso es la mano de Dios preparándote para algo aún más grande. ¿Cuántas veces has orado esperando una respuesta específica de Dios, pero Él respondió de una manera completamente diferente? Tal vez pediste un trabajo en particular, pero Él te guió hacia una carrera inesperada que resultó ser mucho mejor. O, al clamar por una sanidad instantánea, Dios te llevó por un proceso de restauración que fortalecía tu fe. Quizá deseabas que una relación funcionara, pero con el tiempo entendiste que Dios estaba abriendo espacio para algo mucho mejor. Los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. La Escritura nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Mira la historia de José. Soñó con grandeza, pero en lugar de ser exaltado de inmediato, fue vendido como esclavo, encarcelado y olvidado. Seguramente clamó muchas veces por liberación, pero Dios tenía un plan mayor. Cada obstáculo que enfrentó fue, en realidad, un paso hacia su destino. Al final, fue colocado en una posición de liderazgo que permitió salvar a toda una nación. Considera también al apóstol Pablo. Pidió repetidamente que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero la respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segundas Corintios 12:9. No siempre Dios elimina las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con su fortaleza. Por lo tanto, si has orado y las cosas no han sucedido como esperabas, no te desanimes. Esto podría significar que Él está preparando algo aún más grande para tu vida. Si una puerta se cerró en tu vida, no lo tomes como un rechazo definitivo, sino como una señal de que Dios está obrando en tu favor. Muchas veces queremos forzar situaciones, aferrarnos a planes que creemos perfectos, pero que en realidad no son los mejores para nosotros. Dios ve más allá de lo que podemos imaginar. Su visión no está limitada por el presente ni por nuestras expectativas. Si las cosas no sucedieron según tu calendario, confía en que su tiempo es preciso, sin errores, sin atrasos, sin adelantamientos innecesarios. Si no recibiste lo que tanto anhelabas, ten la certeza de que Él tiene algo inmensamente mejor, reservado para ti. Piensa en momentos del pasado en los que sus respuestas superaron tus propias expectativas, en cómo las cosas que parecían adversas terminaron beneficiándote de formas inesperadas. Eso es la prueba de que Dios ha estado guiando tus pasos desde siempre, incluso cuando no lo entendías. Sigue elevando tus oraciones, sigue confiando en Él, y prepárate para ser testigo de cómo transforma tu vida de maneras inimaginables. Nadie disfruta atravesar dificultades. El sufrimiento es algo que naturalmente intentamos evitar, y cuando nos enfrentamos a pruebas, nuestra primera reacción suele ser preguntar: ¿por qué, Dios?
¿por qué me está pasando esto a mí? Pero, ¿y si te dijera que tu dificultad es una señal de que Dios está obrando en tu vida? ¿Y si justo aquello que ahora te cuesta tanto está siendo utilizado para fortalecer tu carácter, para impulsarte a un nuevo nivel de fe, para prepararte para algo mucho más grande? Cuando Dios actúa en nuestra vida, no siempre lo hace a través de bendiciones inmediatas y caminos sin obstáculos. En ocasiones, permite pruebas porque sabe que nos refinarán, que desarrollarán paciencia y resiliencia en nosotros. La Biblia dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1, 2, 3. Esto nos muestra que nada de lo que vivimos es en vano. Dios aprovecha cada situación, cada lágrima, cada batalla, para transformarnos en la persona que Él nos creó para ser. Mira la historia de Job. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, sus bienes, y enfrentó un dolor inimaginable. Sin embargo, ese no fue el final de su historia. Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. Su sufrimiento no fue en vano, sino el preludio de una bendición mayor. O piensa en los discípulos de Jesús, que enfrentaron persecuciones y prisiones, pero cuyo testimonio se volvió más poderoso debido a las adversidades que soportaron. Pablo, por ejemplo, fue golpeado y naufragó en el mar, pero aún así proclamó: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Romanos 5, 3, 4. En otras palabras, los desafíos no nos derrotan, sino que nos forjan si permitimos que Dios actúe a través de ellos. Quizá ahora mismo estás en una etapa difícil, enfrentando rechazo, pérdidas o dificultades. En vez de preguntarte, ¿por qué a mí?, empieza a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme Dios en esto? Si estás viendo en ti mismo un crecimiento en paciencia, si estás aprendiendo a confiar más en Él, si estás viendo que te fortaleces en medio de la tormenta, eso es una señal de que Él está actuando. Dios te está moldeando, preparándote para un futuro más grande del que puedes imaginar. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será el testimonio de cómo Dios te llevó a otro nivel. No te rindas. Esta prueba es una evidencia de que Dios está trabajando en ti, y cuando salgas de ella, serás más sabio, más fuerte, y estarás mejor equipado para lo que Él tiene preparado para ti. A veces, en la vida, nos encontramos con oportunidades que sabemos que no podríamos haber conseguido por nosotros mismos. Tal vez aplicaste a un trabajo para el que no cumplías todos los requisitos, pero de alguna manera te lo otorgaron. Quizás surgiera una oportunidad inesperada, un camino que jamás habías considerado, pero que resultó ser la mejor opción para ti. O quizá enfrentaste una situación imposible, y sin que pudieras explicarlo, todo se acomodó a tu favor. Eso no fue casualidad. Eso no fue simple suerte. Eso fue Dios abriendo puertas que ningún hombre puede cerrar. La Biblia dice: «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Apocalipsis 3:8. Eso significa que cuando Dios decide abrir un camino para ti, no hay rechazo, oposición, ni limitación humana que pueda cerrarlo. Recuerda a Moisés y al pueblo de Israel. Se encontraron atrapados frente al Mar Rojo, sin una salida aparente, con el ejército egipcio acercándose rápidamente. Desde la perspectiva humana, estaban perdidos. Pero Dios hizo lo imposible. Dividió el mar y les proporcionó un camino donde no había ninguno. O piensa en Esther, quien pasó de ser una huérfana sin influencia a convertirse en reina, en una posición estratégica para salvar a su pueblo. Si has estado golpeando puertas que no se abren, si has enfrentado rechazos y retrasos,
no te desanimes. La puerta correcta se abrirá en el momento preciso. No tendrás que forzarla. No tendrás que manipular ni desesperarte. Cuando la oportunidad correcta llegue, lo sabrás sin duda alguna. Fue Dios quien la colocó en tu camino. Y cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía alinearse a tu favor, aunque no hubieras hecho nada para merecerlo? Tal vez obtuviste un ascenso inesperado en el trabajo o alguien te extendió una mano amiga en el momento justo. Quizás has experimentado una protección inexplicable, oportunidades que surgieron de la nada o bendiciones que no podrías atribuir a tu propio esfuerzo. Eso no es casualidad. Es la evidencia de la gracia de Dios manifestándose en tu vida. Cuando Dios está obrando a tu favor, su favor te rodea de maneras que desafían la lógica humana. Las Escrituras afirman, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo, lo rodearás de tu favor. Salmos 5:12. Esto significa que su gracia te protege, te eleva y te impulsa hacia destinos que jamás imaginaste. No se trata de mérito propio, sino de su amor incondicional que abre caminos, incluso en los momentos más inciertos. Piensa en Noé. En una generación corrupta y perdida, Dios puso su favor sobre él, salvándolo junto a su familia y permitiéndole marcar un nuevo comienzo para la humanidad. Reflexiona en Daniel, quien, a pesar de ser un extranjero en tierra enemiga, encontró favor ante los reyes y fue colocado en posiciones de influencia, todo porque Dios estaba con él. Estas historias nos recuerdan que, sin importar cuán desafiantes sean nuestras circunstancias, la gracia divina nos puede llevar a lugares que nunca pensamos alcanzar. Tal vez has recibido una bendición inesperada, has superado obstáculos que parecían imposibles o has visto puertas abrirse sin esfuerzo alguno. Esas son señales de que Dios está obrando en tu vida. Su favor no se gana por obras, sino que se otorga libremente a quienes caminan según su propósito. Si estás viviendo momentos donde la bondad de Dios se hace evidente, no lo pases por alto. Agradece, confía y sigue adelante, porque cuando el favor de Dios está sobre ti, te lleva más allá de lo que podrías haber logrado por tu cuenta. ¿Has experimentado alguna vez una paz inexplicable en medio de la tormenta? Tal vez has atravesado una crisis de salud, una pérdida significativa o problemas económicos que deberían haberte consumido de ansiedad. Sin embargo, en el centro de todo, sentiste una calma sobrenatural, una certeza de que, a pesar de la dificultad, no estabas solo. Esa paz que desafía el entendimiento humano es una clara evidencia de que Dios está obrando en tu vida. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no proviene de la ausencia de problemas ni de circunstancias ideales, sino de una confianza profunda en que Dios está en control. Miremos a Jesús en medio de la tempestad. Mientras sus discípulos estaban aterrados por la fuerza del viento y las olas, él dormía tranquilamente en la barca. La tormenta rugía, pero su paz era más poderosa. Cuando lo despertaron, simplemente declaró: «Paz, cálmate». Y el mar obedeció. Pero más allá de calmar el entorno, también trajo tranquilidad a los corazones de quienes lo rodeaban. Piensa en el apóstol Pablo, quien sufrió persecuciones, naufragios y encarcelamientos. Sin embargo, escribió desde su celda con un gozo inexplicable, declarando que había aprendido a estar contento en cualquier situación. Su paz no dependía de su situación externa, sino de su relación con Dios. Si alguna vez has sentido serenidad en momentos en los que otros esperarían que entres en pánico,
reconoce que no es casualidad. Esa paz viene de Dios. Es una señal de que Él te sostiene, te fortalece y camina contigo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si Dios está contigo, su paz será tu ancla firme. Confía en Él y sigue adelante, porque la paz que Él da no es temporal, sino eterna. Cuando todo parece estar en caos y aún así sientes una paz inexplicable en tu corazón, es una clara señal de que Dios está contigo. No es una calma pasajera, ni una simple distracción de los problemas, sino un ancla firme que te sostiene en medio de la tormenta. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece desmoronarse, donde cualquier persona en tu lugar sentiría ansiedad o desesperación, pero en cambio sientes una serenidad que desafía toda lógica. Esa paz no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en tu vida. La Biblia nos dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la tranquilidad que Dios nos da no depende de que las cosas marchen bien, sino de su fidelidad y su amor inquebrantable. Observa la historia de Jesús en medio de la tempestad. Mientras sus discípulos entraban en pánico por el viento y las olas, él dormía tranquilamente en la barca. No porque la tormenta no fuera real, sino porque su confianza en el Padre era absoluta. Cuando despertó, simplemente dijo, «Paz, cálmate». Y el mar obedeció. Tal vez has experimentado algo similar. En el momento en que todo indicaba que debías estar preocupado, sentiste una calma que no podías explicar. Quizá otros, a tu alrededor, estaban angustiados, pero tú sentiste que Dios estaba guardando tu corazón. Esa paz es una de las maneras en las que Dios te muestra que está obrando en tu vida. Si ahora mismo estás pasando por una prueba y a pesar de todo, sientes una confianza inexplicable, no lo ignores. Es Dios asegurándote que Él tiene el control y que nada escapa de su plan perfecto. Otro signo inconfundible de que Dios te está ayudando es cuando sientes un profundo deseo de ayudar a otros, aun cuando no tienes mucho para dar. Puede que hayas encontrado a alguien en necesidad y sentiste en tu corazón que no podías simplemente seguir de largo sin hacer algo por esa persona. Ese impulso de compasión no surge de la nada. Es la evidencia del amor de Dios obrando en ti. La Biblia enseña en 1 Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Piensa en la historia del buen samaritano. No era él quien tenía la obligación de ayudar, ni siquiera tenía una relación con el hombre herido, pero cuando lo vio, algo en su interior se movió. No pudo ignorarlo, sino que se detuvo, curó sus heridas y le brindó ayuda. Eso es lo que hace el amor de Dios en nosotros. Nos impulsa a actuar, a dar sin esperar nada a cambio, a ser sus manos y pies en la tierra. Lo mismo ocurrió con la iglesia primitiva en Hechos. Eran tan generosos que vendían sus bienes para compartir con aquellos que tenían necesidad. No era una obligación, era el reflejo natural de un corazón transformado por Dios. Si alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio, si has sentido el deseo de bendecir a otros aún cuando no tenías mucho, eso es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Él no solo te bendice, sino que también pone en ti un corazón generoso para que puedas ser de bendición para los demás. No subestimes el impacto de cada acto de bondad, porque cuando sirves, estás reflejando el amor de Dios al mundo. Otra prueba de que Dios te está ayudando es cuando comienzas a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Quizá antes veías los problemas como obstáculos insuperables, pero ahora los ves como oportunidades para crecer.
Tal vez lo que antes te frustraba ahora te inspira a confiar más en Dios. Este cambio de mentalidad es un claro indicador de que Él está trabajando en tu vida. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Piensa en José. En un momento, fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Pudo haber visto su situación como una maldición, pero con el tiempo comprendió que cada experiencia lo estaba preparando para su destino. Lo que otros quisieron usar para su mal, Dios lo usó para su bien. Lo mismo puede estar sucediendo contigo. Tal vez estés enfrentando dificultades, pero si has notado que tu manera de ver la vida está cambiando, si comienzas a confiar más y a preocuparte menos, es porque Dios está renovando tu mente y guiándote hacia algo mayor. Dios está obrando en ti de muchas maneras, incluso en aquellas que no puedes ver de inmediato. Si estás experimentando paz en medio de la tormenta, si sientes un deseo genuino de ayudar a otros, si tu manera de pensar está cambiando, es porque Él está presente en cada detalle de tu vida. Sigue confiando, sigue caminando con fe y observa cómo Dios sigue transformándote para cumplir su propósito en ti. Las traiciones personales pueden ser una de las pruebas más difíciles de superar. Sin embargo, cuando José miró hacia atrás en su vida, comprendió que cada obstáculo, cada injusticia y cada momento de dolor eran parte del plan de Dios, no solo para salvarlo a él, sino para preservar a toda una nación. Lo que una vez pudo haber interpretado como una tragedia personal, se transformó en una historia de propósito divino. Sus palabras reflejan esta transformación. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Su perspectiva dejó de estar arraigada en el resentimiento y se convirtió en una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Miremos también a Pablo. Pasó años en prisión, enfrentó dificultades y adversidades que podrían haberlo sumido en la desesperación. Pero en lugar de permitir que el sufrimiento lo llenara de amargura, utilizó ese tiempo para escribir cartas que fortalecerían y alentarían a las primeras iglesias. No permitió que sus circunstancias cambiaran su misión. En cambio, vio su situación como una oportunidad para expandir el mensaje del Evangelio de una manera que de otro modo no habría sido posible. Su visión de la vida no estaba determinada por las pruebas, sino por su confianza en que Dios estaba obrando a través de ellas. Tal vez tú también has vivido algo que parecía injusto, una situación que te derribó o te desanimó profundamente. Pero en algún punto, al buscar a Dios, algo cambió dentro de ti. Lo que antes parecía un fracaso, con el tiempo se convirtió en una plataforma para tu crecimiento. Aquello que te hizo sentir derrotado, ahora lo ves como una oportunidad para que Dios muestre su gloria. Si alguna vez has experimentado un cambio de perspectiva, si has pasado de la desesperanza a la confianza, de la duda a la certeza, ese es un claro indicio de que Dios está obrando en ti. Él está renovando tu mente, reemplazando el miedo por fe, la incertidumbre por confianza y la confusión por claridad. Cuando permites que Dios transforme tu manera de ver el mundo, cada prueba se convierte en un testimonio y cada obstáculo en una oportunidad para crecer y fortalecer tu relación con Él. Piensa en esto. ¿Has notado que tu fe se ha fortalecido después de atravesar dificultades? Al principio, quizás dudabas de si las cosas saldrían bien, pero a medida que avanzabas, aprendiste a depender más de Dios, a aferrarte a sus promesas con más firmeza y a confiar en que Él siempre cumple lo que promete. Este crecimiento en la fe es una de las señales más evidentes de que Dios está trabajando en tu vida. La fe no es algo estático, es como un músculo que se fortalece con cada desafío. La Biblia nos dice:
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi refugio. Salmo 18, 2. Cuando Dios obra en tu vida, no solo es alguien a quien le oras, sino que se convierte en el fundamento sobre el cual edificas tu existencia. Su presencia se vuelve tu mayor fuente de seguridad y fortaleza. Miremos a los discípulos. Al principio, eran hombres temerosos. Cuando la tormenta los sorprendió en la barca con Jesús, entraron en pánico. Pero, con el tiempo, al ver los milagros de Jesús y presenciar su poder, su fe creció. Después de la resurrección, aquellos hombres que alguna vez temieron por sus vidas se convirtieron en testigos valientes del Evangelio, dispuestos a enfrentar cualquier adversidad sin titubear. Abraham es otro ejemplo poderoso. Al principio, su fe era débil, dudaba si las promesas de Dios se cumplirían, pero con los años, después de esperar, confiar y ver la fidelidad de Dios, su fe se hizo inquebrantable. Romanos 4, 20 dice: No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, piensa en tu propia vida. Tal vez hoy puedes mirar atrás y reconocer cómo has crecido espiritualmente. Quizás fue una prueba difícil la que te llevó a confiar más en Dios. Tal vez antes te preocupabas por el futuro, pero ahora sabes con certeza que Él tiene el control de cada detalle. O puede que en el pasado dudabas de su provisión, pero hoy ves su mano guiándote y cuidándote en cada paso. Si tu fe ha crecido a través de los desafíos de la vida, es una señal clara de que Dios te está fortaleciendo y preparándote para cosas aún más grandes. Aférrate a Él, porque con cada prueba superada, tu confianza en su poder y fidelidad seguirá aumentando. ¿Has sentido alguna vez una conexión más profunda con Dios? ¿Momentos en los que su presencia se ha hecho más real en tu vida? Puede haber sido en la oración, en un momento de adoración o incluso en medio de tu rutina diaria. De repente, sentiste que Dios estaba allí, guiándote, consolándote y hablándote al corazón. Esos momentos son evidencia de que Él está cerca, obrando en tu vida y transformando tu corazón de maneras que tal vez ni siquiera te imaginabas. Esa sensación de cercanía con Dios es una de las señales más poderosas de que Él está obrando en tu vida, atrayéndote hacia su presencia y revelándose de formas más profundas y personales. Cuando Dios te ayuda, no lo hace desde la distancia. Él se acerca, te envuelve con su amor y te permite experimentar su compañía de una manera más tangible. La Biblia nos enseña: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Santiago 4, 8. Cada vez que lo buscas con sinceridad, Él responde con una relación más íntima, permitiéndote conocerlo más allá de lo superficial. Su presencia deja de ser solo una creencia y se convierte en una experiencia real y transformadora. Miremos el ejemplo de Moisés. Pasó tiempo en la montaña con Dios, sumergido en su gloria, y como resultado, su rostro brillaba reflejando la presencia divina. No se conformó con seguir a Dios desde lejos, sino que anhelaba una conexión profunda con Él. Su relación con Dios era tan cercana que la Escritura dice que hablaban cara a cara. Éxodo 33, 1. Otro ejemplo poderoso es David. Sus salmos están llenos de expresiones de cercanía con Dios, de confianza absoluta en su amor y protección. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque no solo creía en Él, sino que anhelaba una relación genuina y personal. David comprendía que su verdadera fortaleza no venía de sus habilidades, sino de su intimidad con el Creador. Tal vez tú también has sentido esta cercanía de Dios en momentos difíciles. Quizás en tus días de incertidumbre experimentaste su consuelo de una manera inexplicable.
O tal vez, en medio de decisiones difíciles, percibiste su dirección con una claridad que jamás habías tenido. Esa sensación de que Dios te guía, te sostiene y está presente en cada detalle es una confirmación de que Él está obrando en tu vida. Si sientes que tu vida de oración se ha vuelto más profunda, si percibes a Dios de manera más real, si sus palabras resuenan en tu corazón de una forma que antes no sucedía, es porque Él se está acercando a ti. Y cuando esto ocurre, no es un evento pasajero, sino una señal de que Dios está construyendo contigo una relación más fuerte, íntima y eterna. No ignores esta conexión. Abrázala. Sigue buscándolo con todo tu corazón y verás cómo su presencia transforma cada área de tu vida. Dios no es un ser lejano ni indiferente. Está cerca de ti, guiando cada uno de tus pasos. ¿Alguna vez has sentido una gratitud profunda, incluso por las cosas más simples? Puede haber sido al contemplar la belleza de un amanecer, al escuchar la risa de un ser querido o al reconocer que cada día tienes lo necesario para vivir. Tal vez has mirado atrás en tu vida y, en lugar de enfocarte en los momentos difíciles, te has encontrado agradeciendo todo lo que Dios ha hecho por ti. Cómo te ha sostenido, cómo ha provisto, cómo ha transformado tu corazón. Este profundo sentido de gratitud es una señal clara de que Dios está trabajando en ti. Cuando Él te ayuda, abre tus ojos para que veas su mano en cada aspecto de tu vida. No es casualidad que la Biblia nos enseñe: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Incluso en las dificultades, podemos reconocer que Dios está presente, que su amor nos rodea y que Él está obrando en cada situación para nuestro bien. Recordemos la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, del 11 al 19. Jesús sanó a todos, pero solo uno regresó para expresar su gratitud. Este único hombre comprendió la importancia de agradecer por el milagro recibido. Jesús, sorprendido, preguntó: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Su gratitud no solo demostró reconocimiento por la sanidad física, sino que reflejó una transformación espiritual más profunda. Pensemos también en Pablo y Silas. Estaban en prisión, en una situación que habría hecho que cualquiera se lamentara o se hundiera en la desesperación. Sin embargo, en lugar de quejarse o enfocarse en lo injusto de su condición, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Hechos 16:25. A pesar de la oscuridad de la celda y las cadenas que los ataban, sus corazones estaban llenos de gratitud. Y Dios respondió a esa actitud enviando un terremoto que abrió las puertas de la prisión, liberándolos milagrosamente. Tal vez tú también has atravesado momentos difíciles, pero al mirar atrás, puedes ver cómo Dios te sostuvo. O quizás estás en una temporada de bendición y te das cuenta de cuánto has recibido de su mano. Puede que incluso hayas aprendido a valorar los pequeños detalles, la paz en los momentos de silencio, el amor de tu familia, la hermosura de la naturaleza. Todos estos son recordatorios de la presencia de Dios en tu vida. Si notas que tu corazón está cada vez más lleno de gratitud, es una señal de que Dios está transformando tu manera de ver el mundo. La gratitud no es solo una emoción pasajera, es la evidencia de una fe madura, de un corazón que reconoce que todo proviene de Dios. Sigue cultivando este espíritu de agradecimiento, porque cuanto más agradecido seas, más consciente serás de su amor, de su fidelidad y de su presencia en cada paso de tu camino. Dios está obrando en tu vida,
Y uno de los frutos más poderosos de su obra es la gratitud. Esta no surge solo cuando todo va bien, sino cuando aprendemos a reconocer su fidelidad, su bondad y su provisión constante en cada área de nuestra existencia. Cultivar un corazón agradecido transforma nuestra manera de ver el mundo. Cuanto más te enfocas en agradecer, más sensible te vuelves a la mano de Dios en los detalles pequeños y grandes de tu vida. La gratitud no es solo una emoción pasajera, sino una actitud que abre los ojos del alma para contemplar cuán presente está Dios en cada momento. Cuando abrazas la gratitud, invitas a la presencia de Dios a llenar cada rincón de tu vida. No solo te hace consciente de todo lo que Él ha hecho por ti, sino que también te permite reflejar su amor y su bondad al mundo que te rodea. La gratitud transforma el corazón, cambia la perspectiva y fortalece la fe. ¿Has notado cómo la gratitud puede cambiar incluso un día difícil? Cuando comienzas a contar tus bendiciones en lugar de tus problemas, algo cambia dentro de ti. Esto no es casualidad. Es Dios ayudándote a ver la vida con los ojos de la fe. ¿Alguna vez has enfrentado una prueba que parecía imposible de superar? Tal vez atravesaste una pérdida dolorosa, una crisis de salud o problemas financieros que te dejaron sintiéndote sin salida. Al principio, la desesperación pudo haberte abrumado, pero con el tiempo descubriste una fuerza que no sabías que tenías. No te rendiste, seguiste adelante incluso cuando no veías un camino claro. Esa capacidad de resistir y seguir luchando es una de las señales más poderosas de que Dios está ayudándote. Cuando Dios está contigo, te equipa con una fortaleza que no proviene de tus propias capacidades. La Biblia nos da una promesa inquebrantable. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta resiliencia no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la gracia y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Pensemos en Job. Perdió todo, su riqueza, su salud y su familia. Su sufrimiento fue tan grande que cualquiera en su lugar habría perdido la esperanza. Sin embargo, en medio de su dolor, declaró con convicción: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job 13:13. Su resiliencia no dependía de sus circunstancias, sino de su fe inquebrantable en Dios. También podemos mirar la vida del apóstol Pablo. Enfrentó innumerables adversidades, fue golpeado, encarcelado, naufragó y vivió bajo constantes amenazas de muerte. A pesar de todo, escribió en 2 de Corintios 4:8-9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Su fortaleza no provenía de sí mismo, sino de su certeza de que Dios estaba con él en cada paso del camino. Tal vez tú también has pasado por momentos en los que sentiste que no podías más, pero algo dentro de ti, una oración, una palabra de aliento, una certeza inexplicable, te dio las fuerzas para continuar. Esa es la gracia de Dios sosteniéndote. Si últimamente has notado que te recuperas más rápido de los tropiezos, que enfrentas las dificultades con mayor paz o que ya no te desmoronas ante los desafíos como antes, eso es una señal clara de que Dios está fortaleciéndote. Él no solo te ayuda a resistir, sino que te prepara para algo aún mayor. Ser resiliente no significa que nunca te desanimes, sino que, a pesar de los golpes, no te das por vencido. No importa cuán difícil sea el camino, con Dios a tu lado, no serás derrotado. Su poder se perfecciona en tu debilidad, y su fortaleza te impulsa cuando sientes que no puedes más. Así que cuando enfrentes pruebas, recuerda, Dios no solo quiere que sobrevivas, sino que salgas de ellas más fuerte, más sabio y más firme en la fe.
¿Alguna vez has experimentado una alegría profunda que no parecía tener sentido? Tal vez estabas pasando por un momento difícil, pero en lo más profundo de tu corazón había una paz inexplicable, una sensación de plenitud que iba más allá de lo lógico. Esa alegría que desafía las circunstancias es una señal clara de que Dios está obrando en tu vida. Cuando Dios te ayuda, te concede una alegría que no depende de lo que tienes o de lo que estás atravesando. La Biblia nos dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Nehemías 8:10. Esta alegría no es pasajera ni depende de factores externos como el éxito, las posesiones o la ausencia de problemas. Es un gozo interno que surge de la certeza de que Dios está contigo, de que su amor nunca falla y de que su fidelidad es eterna. Pensemos en Pablo y Silas. Fueron encarcelados por predicar el Evangelio, con sus cuerpos heridos y sus pies encadenados. Cualquier persona en su lugar se habría sentido derrotada, pero en lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Hechos 16:25. No estaban felices por estar en prisión, pero su gozo no dependía de su situación, dependía de su relación con Dios. Y en respuesta a esa alabanza, Dios obró un milagro. Un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. Tal vez en tu vida has experimentado algo similar. A pesar de los desafíos, has sentido una paz inexplicable, una seguridad que no viene del mundo, sino de Dios. Si en medio de la tormenta has encontrado motivos para sonreír, para seguir adelante con esperanza, eso es una prueba de que su presencia te sostiene. El gozo que viene de Dios no desaparece con las dificultades. Al contrario, se hace más evidente en los momentos de prueba. Si últimamente has sentido una paz y alegría que no tienen explicación lógica, si has encontrado satisfacción en cosas que antes pasaban desapercibidas, eso es una señal de que Dios está obrando en tu corazón. Permite que este gozo divino inunde cada aspecto de tu vida. No es una emoción momentánea, sino una fortaleza que te ayudará a enfrentar cualquier situación. Con Dios, la verdadera alegría no es una meta, sino un camino que recorres cada día, sin importar lo que venga. Dios está ayudándote. Señales de su presencia en tu vida. Dios nunca nos deja solos en medio de nuestras pruebas. Su presencia, su amor y su ayuda se hacen evidentes de muchas maneras, aunque a veces no las percibamos de inmediato. Uno de los signos más poderosos de que Dios está obrando en tu vida es la alegría inexplicable que experimentas incluso en tiempos difíciles. Pensemos en Pablo y Silas. A pesar de estar encarcelados, golpeados y encadenados en una prisión oscura, hicieron algo sorprendente. Cantaron himnos y alabaron a Dios. Hechos 16:25. Su gozo no dependía de sus circunstancias, sino de su relación con Dios y de su confianza en su poder. No estaban derrotados por su sufrimiento, porque sabían que Dios aún estaba obrando. También recordemos a los discípulos después de la muerte de Jesús. Pasaron por un periodo de profundo dolor, confusión y miedo. Sin embargo, después de la resurrección, su tristeza se convirtió en gozo incontenible. Sabían que Jesús había vencido la muerte, y esa verdad llenó sus corazones con una alegría inquebrantable, incluso cuando enfrentaban persecución. Quizás tú también has experimentado algo similar. Has pasado por momentos de incertidumbre, pruebas o pérdidas, pero en lo más profundo de tu ser, sentiste una paz y un gozo que no tenían explicación lógica. Ese gozo es una señal clara de que Dios está ayudándote. Es el gozo de su presencia, de sus promesas y de su fidelidad en tu vida. Este tipo de gozo no es una felicidad superficial que depende de lo que posees o de lo que sucede a tu alrededor. Es una satisfacción profunda y eterna que proviene de
Saber que Dios tiene el control y que Él nunca te abandonará. Cuando experimentas esta alegría que va más allá de la lógica humana, es una prueba de que su Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Un hambre creciente por la santidad otra. Señal de que Dios está ayudándote es cuando sientes un deseo creciente de vivir en santidad. De repente, comienzas a ver el pecado de una manera diferente. Lo que antes parecía aceptable o sin importancia, ahora te incomoda. Sientes un anhelo genuino de vivir de una manera que honre a Dios y refleje su carácter. La Biblia nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Este deseo de pureza y rectitud no es algo que surge naturalmente en nosotros. Es una obra del Espíritu Santo que nos transforma desde adentro. David, a pesar de sus errores y pecados, tenía un corazón que anhelaba a Dios. En el Salmo 51:10, clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Sabía que necesitaba la santidad de Dios para vivir en su presencia. El apóstol Pablo también entendió esto. Antes de su conversión, era perseguidor de cristianos, pero después de encontrarse con Cristo, su deseo más grande fue vivir una vida de justicia. En Filipenses 3:12-14 escribió: «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Él sabía que la santidad no era algo que se alcanzaba de inmediato, sino un camino de crecimiento constante. Si últimamente has notado que ciertos comportamientos, palabras o pensamientos ya no encajan con quien quieres ser en Cristo, si sientes convicción cuando haces algo que entristece al Espíritu Santo, eso significa que Dios está trabajando en tu vida. No es solo un sentimiento de culpa, sino una obra divina que está transformando tu corazón para reflejar más a Cristo. Dios está moldeándote para algo. Mayor Dios no solo te ayuda en momentos de dificultad, sino que te está preparando para algo mayor. Cada prueba, cada lucha y cada transformación interna tienen un propósito. A veces no lo vemos de inmediato, pero Él está obrando en cada detalle de nuestra vida. Él nos fortalece cuando nos sentimos débiles, nos da gozo cuando las circunstancias dicen que deberíamos estar abatidos, nos da hambre de santidad cuando nos acercamos más a Él. Todo esto son señales de que Dios está activamente moldeando tu vida para cumplir su propósito en ti. Si estás experimentando alguna de estas señales, sé animado. Dios te está mostrando que está contigo, que no te ha abandonado y que tiene un plan maravilloso para ti. Sigue confiando en su fidelidad, sigue buscando su presencia y sigue caminando con la certeza de que Él siempre está ayudándote. Dios no solo te sostiene en los momentos difíciles, Él te equipa para vivir una vida llena de gozo, santidad y propósito. No estás solo. Él está contigo hoy y siempre. Dios te bendiga.